estimados estudiantes. Soy la profesora Jacqueline Galeano y les estaré impartiendo la asignatura de Lengua y Literatura de 7º grado. Ahora vamos a ver nuestro contenido el día de hoy. Veamos entonces. Nuestro contenido sería Cuentos nicaragüenses, característica del género, revelación de la condición humana, problemas, pasiones, miedos, angustia, fortalezas, virtudes, entre otros. Estimados estudiantes, quiero recordarte entonces que Rubén Darío, conocido como el príncipe de las letras castellanas, escribió en su obra azul varios cuentos, como El Rey Burgués, El Palacio del Sol, La Canción de Oro y entre otros. El día de hoy estaremos viendo El Rey Burgués. Pasemos entonces a las actividades. Tenemos la siguiente. Narra el cuento El Rey Burgués. Había en una ciudad inmensa y hermosa un rey muy poderoso que tenía trajes caprichosos, esclavas blancas y negras y caballos de largas crines. ¿Era un rey poeta? No, amigo mío, era el rey burgués. Un día, al ir a la floresta, su prioridad era improvisar canciones retóricas hacia sus profesores. Era un rey sol. Cuando se hastiaba de la ciudad bullente, iba de caza por el bosque asustando a las aves. Un día, un miembro de la corte del rey burgués le presenta a un poeta. El rey, que conoce todo tipo de artefactos y artista, nunca había conocido a un poeta. El poeta le dice que no ha comido y el rey le pide que cuente su historia y él le dará de comer. El poeta le explica que la verdadera poesía o el verdadero arte no está en los objetos caros o de buen gusto, sino en la reflexión sobre la naturaleza. También explica que no son necesarios maestros de retórica o de ortografía para entender la poesía. El rey lo interrumpe y le pregunta a los miembros de su corte qué debe de hacer con el poeta. Un filósofo sugiere ponerlo en el jardín a activar una caja de música para ganarse el pan. El rey acepta y le indica al poeta mantener la boca cerrada. Solo deberá activar la caja de música que toca valses, cuadrillas y galopas cada vez que alguien pase por el jardín y se le pagará un pedazo de pan por cada pieza musical. Y desde ese día pudo verse a la orilla del estanque de los cisnes al poeta hambriento que daba vueltas al manubrio, tirirín, tirirín, avergonzado a las miradas del gran sol. Pasaba el rey por la cercanía, tirirín, tirirín, había que llenar el estómago, tirirín, tirirín, y llegó el invierno y el pobre sintió frío en el cuerpo y en el alma y su cerebro estaba como petrificado y los grandes himnos estaban en el olvido. Y cuando cayó la nieve, se olvidaron de él, el rey y sus vasallos. Y una noche de invierno, cubierto de nieve, cerca del estanque, daba vueltas en el manubrio para calentarse. Tembloroso y aterido, en la noche sombría, haciendo resonar la música, loca de las galopas y cuadrillas, y se quedó muerto, pensando en que nacería el sol del día venidero, hasta que al día siguiente lo hallaron el rey y sus cortesanas, al pobre poeta como gorrión que mata el hielo, con sonrisas amargas en los labios y todavía con la mano en el manubrio. Estimados estudiantes, entonces vamos a la siguiente actividad. Veamos cuál sería. Tenemos lo primero que vamos a estar haciendo es el análisis de comprensión lectora. Y tenemos la primera pregunta. ¿Cuáles son los principales personajes del cuento? En ellos tenemos el rey burgués y el poeta. La siguiente pregunta sería, ¿quién era el rey burgués? Era una persona arrogante, con mucho dinero, orgulloso y solo pensaba en su propio bienestar. Continuamos con la pregunta y dice, ¿quién era el poeta? Era una persona honrada, trabajadora, culta, valiente y visionario. Continuamos con las siguientes preguntas ahí en sus hogares donde ustedes se encuentran y nos dice, ¿cuál era el conflicto que se daba en el cuento El Rey Burgués?
La discriminación del rey burgués hacia el poeta que no reconoce la poesía como un arte. Continuemos y nos dice qué representa el rey burgués y el poeta en este cuento. Estimados jóvenes, el rey representa un hombre altivo, materialista, orgulloso y egoísta. Sin embargo, el poeta representa un hombre justo, humilde y obediente. ¿Qué nos da a conocer el autor en el cuento El rey burgués? Que el exceso de bienes puede hacer a una persona menos compasiva y humana, y que muchas veces eso hace que se aproveche de aquellos que presentan alguna necesidad económica. Y la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el mensaje que me transmite el cuento El rey burgués? Este cuento nos impulsa a luchar por las metas que nos proponemos y a valorar la esencia de la vida. Y de esta manera, estimados jóvenes, hemos finalizado estas actividades. Pasemos entonces a la tarea. En la tarea nosotros tenemos lo siguiente. Lee el cuento El pájaro azul y realice un análisis de comprensión lectora. ¿Cuáles son los personajes principales del cuento? ¿Cuál es el conflicto que se da en el cuento? Explique. ¿Qué nos da a conocer el autor en el cuento El pájaro azul? ¿Cuál es el mensaje que me transmite el pájaro azul? Y de esta manera, jóvenes, hemos finalizado esta teleclase. Estuvo con ustedes la profesora Jacqueline Galeano y los esperamos en las próximas cápsulas educativas, reforzando cada uno de los contenidos que sus maestros estarán dando en las aulas de clases.